Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Listo, estamos en vivo hoy que es martes 28 de marzo del año 2023. Siendo martes, saben bien que se trata del espacio de palabra de hombre. Los colegas varones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos estamos acá para armar conjuntamente con todos ustedes esta conversación, el espacio de conversación que desde hace ya 3 años abrimos acá la iniciativa, creación de nuestra directora, la doctora Silvia Heiser, en respuesta a la situación por la que estábamos atravesando en ese momento crítica del confinamiento producido por la pandemia. Entonces, en una situación de emergencia mundial, nos obligó a estar en nuestros hogares recluidos con todos los efectos que ello venía produciendo a nivel emocional, claro está, en todas las personas. Y bueno, pues eso motivó la creación de la doctora en respuesta por parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos a no quedarnos nunca de brazos cruzados, sino más bien, como también aquí lo han escuchado por parte de la doctora, más bien ser transformadores de nuestra circunstancia. Y en ese sentido, convocarlos a ustedes, querido público, permanentemente a que pues no pueden menos que hacer lo mismo, ser transformadores de su circunstancia. Luego entonces, en este ánimo, en el espíritu de esta creación, estamos acá reunidos, estamos renovando permanentemente esta posibilidad de la conversación en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde particularmente el día de hoy tenemos tema libre para la conversación. Para ello, por supuesto, pues como siempre lo decimos, pero nunca está por demás reiterar, esperamos contar con su asidua participación, con sus comentarios, con sus propuestas, claro está, al respecto de pues siendo hoy tema libre. Al mismo tiempo, hemos decidido en el ejercicio de esta libertad, pues continuar la propuesta en un sentido lógico, por supuesto, de lo ya comenzado la semana anterior, el martes de la semana anterior, en lo concerniente a lo que estuvimos tratando al respecto de la formación de los analistas, de la propuesta que pues hay que decirlo, al día de hoy es única, es original en nuestro país. La propuesta gestada por la doctora Silvia Heiser, sostenida al día de hoy en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, al respecto de la formación de los psicoanalistas. Proyecto que no pasa por una concepción que sabemos es la más tradicional, de tipo académica, curricularmente hablando y en todos sus aspectos con un fundamento académico. Sabemos que eso suele ser lo que tradicionalmente, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, se propone como un camino para la formación de los analistas. Entonces, pues escuchamos las propuestas que versan como talleres, desde talleres, cursos, diplomados, sin lugar a dudas, las maestrías, los doctorados que hay en teoría psicoanalítica, en clínica psicoanalítica, pero que, como lo decía hace un momento, distan radicalmente de la originalidad propuesta por la doctora Heiser al decir formación de psicoanalistas. Hay que ver, hay que platicarles, querido público, lo haremos el día de hoy, me parece que viene a colación, pues experiencias que hemos tenido al respecto del reconocimiento incluso de otros que hemos recibido de otros países. Argentina, ya contaremos la anécdota que recuerdo de Argentina, pues en reconocer en que hay ese reconocimiento de la doctora Heiser y su proyecto de la formación de los analistas. Entonces, retomando esa línea, hoy continuaremos hablando de ello y claro está, siendo como lo decía al inicio,
siendo tema libre, pues claro está que podemos abordarlo y lo haremos desde distintas perspectivas, desde la experiencia, por supuesto, de cada uno de los colegas que estamos hoy acá, en simultaneidad con, pues, otras líneas, vertientes varias de conversación que podremos ir desarrollando el día de hoy acá. Entonces, sean bienvenidos, como bienvenidos también nuestros queridos colegas que ya están acá, listos, ávidos, los veo ávidos y muy emocionados por tomar. Si los vieran, querido público, se pelean por tomar la palabra, nos peleamos por tomar la palabra. Y luego entonces nuestro querido colega Misael Montes de Oca fue el ganador y helo aquí tomando la Sí, sí, palabra. sí, sí. Dije, inmediatamente voy a abrir mi micrófono para que no me ganen mis otros colegas, que está Einar y Oscar, y Mayra, que está en los controles. Y también le decía que la vamos a incluir, no la vamos a dejar que se vaya. Exacto, que no se nos escape. Pero ya nos decía que tiene otros asuntos también importantes que atender, pero va a estar al pendiente acá de la transmisión, como todos los martes. Y sí, bueno, un aspecto muy importante creo del deseo de devenir analista, ¿no? Creo es decir que no hay definitivamente academia para el deseo, para ese deseo, que es inédito en cada uno, ¿no? Cuando digo inédito aquí, primero me voy a referir bueno, a lo que es incluso tan inesperado, podría decir, para, para cada uno que se quiere formar como analista, ¿no? Porque, pues, bueno, la entrada eh, o la entrada a la formación, en el caso del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, siempre es única para cada uno. Creo que todos los que han pasado por la formación, por el seminario de formación y los que continuamos, digamos, formando parte del centro de investigación, tenemos una vivencia muy, podría decir, intensa, uh-huh, pero distinta radicalmente, eh, en donde cada analista que nos recibió en la entrevista de formación, creo que cada uno podrá dar cuenta de cómo se gestó algo distinto, algo inesperado, que logró atrapar el interés de cada uno por formarse como analista en Ciel, ¿no? Y creo, diría bueno, lo maravilloso y lo que no se puede comparar con ninguna cuestión académica, de cómo en el centro, en Ciel, cómo se recibe a la persona que demanda formación, uh-huh, y cómo esa vivencia del encuentro con un analista inmediatamente tiene efectos, digamos, pues podría decir ya de entrada a la formación, ¿no? Y que uno se encuentra más bien, o entra directamente, perdón, a sostener ese deseo. Es decir, cómo el deseo no va a pasar por la academia, sino se va a poner en cuestionamiento, ¿no? Usted se quiere formar como analista. Uh-huh. Muy bien, cómo pues de ahora en adelante lo va a sostener. Eso es lo que se va a poner en cuestionamiento. Pero también agregaría cómo cómo amorosamente se recibe, uh-huh, y ¿cómo decirlo? Se ampara, es decir, no se ampara, pero ay, se me escapa la palabra. Se acoge. Exacto, cómo se acoge ese decir y se va llevando amorosamente, firmemente, éticamente, hasta que, bueno, pues cada persona digamos, cada persona lo decida, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no hay academia para el deseo. Eso sí es como evidente, ¿no? Para el deseo de devenir analista. Y que, bueno, pues de entrada también agregar es inédito. Incluso creo que en la experiencia de la entrevista caer en la cuenta de, bueno, seré yo quien tengo que sostener ese deseo, uh-huh, ya pone o le da la vuelta a la academia, ¿no? ¿Y qué voy a hacer para sostenerlo?
Rápidamente podría comentar en mi caso, tuvieron que pasar un tiempo considerable de esa entrevista a poder entrar al seminario de formación. Pero ese tiempo que pasó, que fueron años, fue estar en la espera, en la búsqueda y luego en la espera y en la búsqueda de cómo le iba a hacer para entrar al seminario de formación. Ujú. Cómo, Ajá. pues, qué movimientos realmente tenía que hacer en mi vida para que eso se lograra. Y bueno, Y, se logró. y mientras tanto, Misa, recuerdo lo que nos platicaba la semana anterior. No sé si haya sido exactamente así, pero me imagino que en ese tiempo de espera fue mientras usted se encargó de ir coleccionando los carteles del centro de investigación con los cuales hacíamos la convocatoria para la formación. Usted los hurtaba por ahí donde los encontraba. Y eso fue antes de la entrevista y también después de la entrevista, porque era pues se distinguían en la gama, así en la bola de carteles pegados por ejemplo, en CU, que es donde yo buscaba los anuncios, ¿no? O donde yo me los encontré. Pero mi facultad, que fue la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, ¿no? Por Cabeza de Juárez, hasta allá fueron a dar los carteles de la formación y también Ajá. de la clínica, ¿no? Y pues a mí se me hicieron muy lindos y le digo, me los agarré, los cuidaba, ¿no? Y los tenía ahí, pues, bajo resguardo. Ujú. Sí, carteles, puedo decir que me parece siempre con un cuidado, pues único por parte de la doctora en cuanto a un refinamiento. Yo así lo puedo decir, un refinamiento en el diseño. Vaya, que si bien, pues muy comúnmente nos topamos con invitaciones de cualquier cosa, ¿no? Estoy pensando de productos, de servicios que se pueden ofrecer, ofertar en los lugares públicos, particularmente en los centros de estudio, ahorita que usted nos lo platica, Misa, como puede ser en las instalaciones varias que tiene la UNAM, pues lo más común es que nos topemos con invitaciones a cursos, a talleres, distintas actividades, sí, generalmente pues de tipo académico, Sí, suplementarias a lo que la universidad ofrece. Y pues sabemos que en su mayoría, al menos yo la experiencia que tengo, es encontrarnos con este estilo, por ejemplo, de que en la parte de abajo está recortado previamente ya en el cartel estos pequeños rectangulitos con el teléfono para que uno lo arranque y entonces se comunique y ese tipo de cosas, más bien favoreciendo lo práctico. sí, Y a diferencia de ello, los diseños del centro, cuidados, como lo decía por la doctora, nada tenía que ver con eso, sino más bien mm, de qué forma poder, bueno, cuidando una elegancia siempre, los diseños muy limpios, digamos, en sus sí. formas, en sus colores, cómo transmitir justamente algo que no fuera a toma el papelito y llama por teléfono, sino más bien cómo gestar en el sujeto, creo yo, una inquietud, una duda. Por ejemplo, en mi caso, ya rápidamente, mis colegas están esperando, pero en mi caso fue que estuve haciendo toda una investigación así, digamos, en qué institución, todas las instituciones que ofrecían en ese entonces formación, perdón, estudiar psicoanálisis, y a mí lo que me llamó la atención fue la palabra formación, ¿no? Seminario. Decía seminario de formación de psicoanalistas, me parece, teoría y clínica, pero ese fue el posterior, el que yo recuerdo es seminario de formación. Entonces dije, bueno, pues no es pues qué es formación y realmente no lo aclaré tanto, sino dije, bueno, pues voy a ver de qué se trata, ¿no? Ujú. Pero sí, eso fue lo que me atrapó en ese entonces. Ujú. Pues a mí, sí me escucho, ¿verdad? Quiero ver Sí, si. Sí, bien, sí, doctor. genial. Sí. Híjoles, a mí me agrada mucho este tema que hayamos tomado, la lógica, como bien decía Germán, de continuar con el tema, de poner en cuestionamiento el deseo de devenir analista. Me agrada, siendo tema libre, pero me agrada que continuemos con esto.
En principio porque pensaba que pues el psicoanálisis no tiene nada asegurado, ¿no? Incluso me atrevería a decir que el psicoanálisis es pues la práctica que en él nada hay asegurado. Todas las demás disciplinas, prácticas, discursos, teorías, ¿no? Tienen de alguna manera una forma de asegurarse. Como bien lo decía Misa, sea por la forma de la academia, sea por la forma del saber, sea por la forma de los métodos, ¿no? Sea de distintas formas, tienen una forma de asegurarse. Y el psicoanálisis, para nada. Por lo menos, el psicoanálisis que yo he vivido desde hace algunos años en Ciel no tiene ninguna forma de asegurarse y de garantizar nada, ¿no? Creo que ya desde ahí está puesto en cuestionamiento el deseo de devenir analista. Es decir, no solo o no únicamente, como lo bien mencionaba usted, Misa, ¿no? De que desde que entra uno es poner en cuestionamiento de, usted quiere analizarse, sino que evidentemente uno va descubriendo a lo largo de su formación, sea en el seminario, sea en las lecturas, sea en el análisis, que de verdad no hay garantía de nada. Y uno, en mi caso, evidentemente hablo de mí, uno se duele mucho porque, por ejemplo, uno no puede agarrarse de su narcisismo. El narcisismo no tiene cabida en la formación de un analista. No significa que el narcisismo no esté, ¿no? Porque permanentemente está insistiendo en de yo. Pero en ese sentido no tiene ninguna cabida el narcisismo en la formación de un analista, y eso es muy doloroso en el sentido de que no me voy a poder servir de mi narcisismo, como sí lo veo que lo hacen muchas escuelas, muchos círculos, incluso psicoanalistas que ya trabajan a nivel individual a través de las redes sociales, ¿no? Como lo decía la vez pasada, que han devenido ya youtubers, cómo a partir de su narcisismo y de la teoría hacen una forma de éxito este, muy bien, incluso en muchos casos muy bien remunerada, pero donde tienen un éxito, tienen un discurso coherente. No digo que no hagan un esfuerzo, ¿no? Pero donde manejan muy bien la teoría o más o menos discurren en la teoría, tienen seguidores, forman instituciones, hay alumnos que quieren prepararse y que todo eso está montado en el narcisismo. Y cómo el narcisismo es un recurso para estas instituciones, estos grupos, y eso funciona así, ¿no? Es decir, el narcisismo garantiza en este caso las escuelas, las maestrías, las prácticas que ellos ofrecen. Sin hacer de lado cómo se pueden soportar ahora, también es muy atractivo para los grupos de psicoanalistas el darse un soporte a través de la ciencia, ¿no? Bueno, eso siempre ha estado así. Sabemos que Freud mismo pensó el psicoanálisis y se lo fue planteando por el lado de la ciencia natural, ¿no? Él lo sabemos los que conocemos la obra de Freud, que Freud se planteó desde el proyecto de psicología crear una psicología de ciencia natural. Y muchos se han agarrado desde entonces, y luego cuando pues viene Lacan y dice que el sujeto del cual opera en psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, y pues de ahí se agarran de una serie de discursos para decir que lo que hará al psicoanálisis vivo, existente, que dure y perdure, será por el lado de la ciencia, ¿no? Y la ciencia matematizable, como es la ciencia moderna. Y de tantas y tantas cosas que se van agarrando los psicoanalistas. Pero híjoles, pensaba justamente que una forma de poner realmente en cuestionamiento el deseo de devenir analista es justamente que uno vaya realmente cayendo en cuenta que el narcisismo no sirve absolutamente para nada. Incluso me atrevo a decir que hay veces, bueno, a mí me pasa muy frecuentemente y a veces cada vez más, que es uno quien realmente se pregunta ahí,
¿realmente sirvo para esto? ¿Le estoy dedicando el tiempo, la vida y el corazón a esto? ¿O solo digo que lo hago, ¿no? ¿O solo digo que quiero? Y no solo mi conducta, sino mis formas diarias dicen otra cosa, a mí me indican otra cosa, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando uno verdaderamente va cayendo en cuestionamiento, de poner en cuestionamiento el deseo de devenir analista, porque uno ya solo se dice, bueno, ¿qué tanto esto que digo, que es mi vida, a lo que me voy a dedicar, y que incluso puedo decir que no me veo haciendo esto, qué tanto realmente lo estoy haciendo, ¿no? Porque uno va registrando, conforme va viviendo también la experiencia del análisis, que uno cae en repetición, que uno aplaza, ¿no? Que uno no se mueve, que uno, digamos, evita, que uno se esconde en muchas cosas, se aísla, sobre todo los hombres, ¿no? Los que podemos decir los obsesivos. Entonces, sí, la formación en Ciel no es nada sencilla, pero simultáneamente da estas posibilidades verdaderas y sinceras de que uno se cuestione. Quisiera dejarlo ahorita nada más por ahí, de que uno se cuestione, porque evidentemente hay un otro, ¿no? El analista que nos forma, pero creo que tenemos que llegar a que uno se cuestione solo seriamente. Bueno, eso Oiga, quería entrar. Oiga, Einar, me surge una duda de lo que usted venía planteando al respecto del narcisismo. Entonces, bueno, hay una parte ahorita reciente, o sea, de lo último de su discurso cuando dice, bueno, el narcisismo no sirve absolutamente de nada. Pero previa a ello también, usted nos decía, me llamó la atención y me surge la pregunta de a qué se refiere cuando usted nos decía de estas propuestas que suelen tradicionalmente descansar en el narcisismo o soportarse en el narcisismo. Entonces, a qué se refería usted con eso? Sí, bueno, quizás sí ahí tendría que haber sido más claro, porque en efecto, decir narcisismo ya es introducir un término psicoanalítico y que en efecto, ¿no? La gente no necesariamente, ya dejemos que no domine, sino que quizás no le es clara. Porque para empezar, por el lado de la psicología o por el lado del lenguaje popular, existen hasta discursos, ¿no? Que hablan de el narcisista, ¿no? Y hacen referencia como a una personalidad narcisista, que generalmente es hombre, ¿no? Ese Ujú. que manipula, que engaña a la mujer, que la seduce, y hacen referencia a la personalidad narcisista, ¿no? Sí, y que El malo. coloquialmente, sí, coloquialmente se le asocia a lo que vemos incluso en las series de televisión o películas, como estos grandes psicópatas capaces de ser asesinos, asesinos seriales. Entonces, sí, como usted lo dice ahorita, los conceptos popularmente están muy ligados, estos conceptos de entre narcisismo y psicópata o psicopatía. Sí, sí, claro, claro. Entonces, quizás tendría que aclarar a qué me refiero con narcisismo en psicoanálisis, evidentemente, y cómo el narcisismo, no siendo algo malo, obstaculiza la formación de un analista, obstaculiza el deseo de devenir, porque lo pienso por el lado de que, bueno, el narcisismo para nosotros psicoanalistas, pues hace referencia a la imagen que uno construye de uno mismo y que pues no está hecha más que de identificaciones, ahorita lo voy a decir así, no es propiamente así, pero de engaños, ¿no? Y que son capas y capas y capas de engaños en donde uno se cuenta un cuento de lo que uno es y que realmente para devenir analista lo que tiene que ir apareciendo es ir quitando y quitando esas capas de identificaciones, ¿no? De esas imágenes en las que uno se ha acomodado para que pues pueda ir uno tocando pues su nada, ¿no? Su vacío. En Ujú, ese sentido es un obstáculo para devenir analista. ujú. Pero cuando yo decía que yo veo en muchos de los grupos, de las instituciones y de los psicoanalistas, cómo se sirven, como decía Misa, de la academia, de la teoría, de muchas otras, de la ciencia y otras tantas cosas más, cómo de eso siempre está de fondo, es decir, una imagen que se han construido de sí mismos, ¿no? Y que no da cabida a justamente esa nada, ese vacío,
desde el cual puedan producir un pensamiento o algo, sino es la repetición al infinito de lo que sea. En ese sentido, no sé si puedo ser un poco más claro. Qué bueno que usted me empuja a esto, Germán, porque quizás en momentos no me doy cuenta que doy por hecho, ¿no? Que me doy a entender y quizás no. Pero bueno, espero haberme explicado un poco más. También me hizo pensar, Einar, con esto, algo que, pues sí, es muy frecuente en las personas y con esa misma frecuencia nos hemos topado con ello, hemos conocido gente así en el centro, ha llegado gente así al centro. En lo siguiente, con lo que nos dice, me hizo pensar en la expectativa de muchas personas al respecto del título. Por ejemplo, el título y cuál va a ser mi título, cuál es mi reconocimiento. Estos elementos que sabemos son pues en la sociedad cuentan con un valor curricular y que para mucha gente llegan justamente y se han acercado al centro con la expectativa bueno, cuál va a ser el título, cuál va a ser mi reconocimiento que voy a obtener. Eso, sobre todo en esa línea de qué voy a obtener, cuál va a ser mi ganancia y pues en el pensamiento tradicional de qué voy a obtener y cuál va a ser mi ganancia a cambio, digamos, de la inversión que voy a llevar a cabo. Entonces suele ser esa la expectativa de los blasones y bueno, pues conocemos que en el ámbito psicoanalítico muchos psicoanalistas se manejan a partir de ello, a partir de cómo el blasón, el título, el reconocimiento será aquello, al menos así se presentan y así lo consideran, aquello que los va a sostener, a soportar con frente, digamos, frente al mundo, frente a la cultura y decir, pues, he aquí mi aval, digamos, como psicoanalista, y que, pues, sabemos, y lo sabemos por experiencia propia, justamente es algo que no opera en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Como usted lo decía, Einar, a mí me gustaría decirlo de la siguiente manera, que en el momento donde uno esboza digamos, una ganancia por esa vía, por ese camino, frente a la doctora Heiser, pues es el momento, es el instante en el que de inmediato la doctora lo vuelve a uno a bajar de ese escaloncito que cree que ha conquistado, pues para nuevamente poner en cuestionamiento lo que de fondo, como nos decía Misael hoy al comienzo, lo que de fondo sería un deseo en cada uno de nosotros por devenir psicoanalistas. Y justo esa va a ser la posición y la posibilidad, lo que venían comentando ahorita ustedes tres en el transcurso de esta introducción y que me ponen a mí a pensar de el soporte que se le va a dar al sujeto. Mejor no voy a decir nada ahorita acerca de sujetos, pero bueno, lo que se le va a dar a la persona que demanda el análisis o a la persona que está dispuesta para escucharlo, o sea, ese soporte amoroso va a ser en la línea de la palabra. Va a estar constituido en ese preciso momento de la interacción o tal cual, de la demanda de una persona por la otra. Y no va a caer en la posición de un título, de estar respaldados. Aquello que pueda apartar la escucha y pueda apartar el compromiso de una a otra persona. Y esto, ya tenía ganas desde hace rato de hablar y decía, es que, ¿cómo puedo introducir, primeramente, sí, reconociendo esta dificultad de cómo transmitir el psicoanálisis? Que es una pregunta que me hago constantemente y que me he venido haciendo, sobre todo en estos últimos días, y que ahora con esta posibilidad de tema libre y que traemos esta cuestión de la formación de un analista, pues nuevamente en mí hay esa revolución de volver a pensar qué es ser un analista y cómo transmitir esta vivencia que tengo muy particular, que pueda tocar o que pueda movilizar a otra persona que me esté escuchando. Esa fue la principal dificultad que dije, híjole, ahora ¿cómo le voy a hacer? Y entonces,
los estoy escuchando, los vengo escuchando, y hay algo muy bonito que dice el doctor Misael sobre la academia. Dice, no hay academia para el deseo. No hay academia para el amor, así como lo iba escuchando. Y ya con el doctor Einares, y no hay academia para el pensar. No hay una academia, o así decirlo firmemente, y así lo puedo poner ahorita, no existe una academia para pensar el psicoanálisis. Hay una academia y las va a haber, y va a haber muchísimas, para repetirlas, para repetir la teoría, para repetir, para saber, para tener títulos. Pero quien esté cansado de eso, o quien se haya dado cuenta de que eso no es, porque va a haber un punto en que dice, ok, ya me acerqué a diferentes instituciones, o a lo mejor es mi primera vez y quiero conocer el psicoanálisis, pero parece que es más de lo mismo. Parece que siempre se sigue repitiendo, parece que, pues sí, o sea, como se diría en algún otro momento, ¿no? Es otro discurso más, es algo pues vano, es algo pasajero, tanto en la parte de los jóvenes como en la parte de los adultos. Entonces, hay cierto desinterés ya desde los adultos, o sea, sobre todo de la generación que somos a lo mejor de los 90s, 80s, 90s, que era esa rebeldía, decir, ¿sabes qué? Vamos a pelear contra las ideas, vamos a hacer una revolución, vamos a renovar el pensamiento. Y como eso en algún momento se pudo ir apagando. Y esa fuerza que viene de la juventud, esa fuerza de decir, ok, se puede hacer un cambio desde el pensar, desde pensar algo, pues en ese momento cuando uno está pensando eso, no olvidemos que es desde una singularidad, desde una particularidad. Y la única posibilidad de recoger eso es desde la escucha en psicoanálisis. Eso fue lo que me despertó ahorita escucharlos, y también lo que he venido diciendo, ay, a ver, ¿cómo les voy a transmitir lo que es el psicoanálisis? Sí, que no es desde justamente la academia no recoge lo singular, ¿no? Es decir, las creaciones, en esto que usted viene diciendo, las creaciones de cada sujeto que va a poner en juego en su formación como analista, ¿no? Entonces, bueno, usted ya lo llevó a otro, a más no hay academia para el deseo, ni para el amor, ni para el pensar. Es decir, cada sujeto puede pensar. Y creo que eso es lo que un analista puede recoger. Me refiero aquí propiamente a la doctora Silvia, que está al frente del seminario de formación, que es su creación, el seminario de formación de psicoanalistas mexicanos, ¿no? ¿Cómo, cómo va cómo lo que nos transmite no va en la línea de la repetición del pensamiento, de lo que ya se dijo, porque esa repetición finalmente va a enclavarse en la muerte del espíritu. Me refiero a la fuerza que usted estaba mencionando, Oscar, es decir, la fuerza con la que viene la juventud empujando de, bueno, de qué hay en el mundo para mí, ¿no? En qué puedo dar, si me interesa o no X cosa, en este caso, hablando del psicoanálisis, pero que definitivamente la academia se ha encargado de que esa fuerza es aplastada al tratar de meter eso inédito de cada persona en formatos estandarizados de academia, ¿no? Evidentemente, aquí nos referimos, bueno, yo me refiero a cómo en la formación y a las propuestas académicas se afianzan, o al tratar de afianzarse sobre la teoría y la repetición de esa teoría, realmente, pues, como les decía, se enclava en la muerte, tal cual. ¿Por qué en la muerte? Porque pues, es una aparente dinámica, pero no produce nada. No produce nada, es infértil. Y no porque no se produzcan trabajos o encuentros, talleres, seminarios, en fin, con temas
para hablar desde el psicoanálisis, no porque no haya esa producción, pero es una producción que no llama, que no llama a lo novedoso, vaya, a lo vivencial. No atrapa y no está atrapando a los jóvenes. No los llama, digamos, a decir, eso tiene que ver conmigo. Eso me concierne. No, parece que hay cada vez más una distancia. Y más, hay una distancia enorme. Y más si los analistas hablan en la jerga tan pesada y tan condensada, que puede ser incluso la jerga lacaniana, ¿no? O la psicoanalítica. Entonces, y aquí se ha hecho el esfuerzo, el enorme esfuerzo de que ya 3 años, decía Germán, ¿no? 3 años de programas donde se hable desde la vida cotidiana. Y que el esfuerzo de transmisión no sea en la repetición de la teoría, ¿no? Porque si nos metemos en la teoría, nos metemos en unos líos. Como ahorita a mí. Lo que le iba a decir, nos metemos en unos líos ahí, Nat, pero a todos nos ha pasado. Es decir, nuevamente creo que aquí el punto es, pues, no hay garantía de que no nos, me refiero al equívoco en las que podemos caer, ¿no? Y ¿a qué iba con todo esto? Bueno, a lo inédito que es también el formarse como analista del deseo. Cuando hablamos de un deseo, inédito, si le agrego eso de inédito, es también porque para uno, es decir, como para uno mismo, el querer formarse como psicoanalista, el desear formarse como psicoanalista y sostenerlo, pues es también, hay ciertos aspectos en el orden de lo inédito, es decir, de lo desconocido para uno mismo, ¿no? Y bueno, en algo muy sencillo puedo iniciar planteando esto. ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Y ahora, ¿no? Si yo pensaba que era la academia y no es la academia, bueno, pues voy a adentrarme a ver de qué se trata, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? O puede ser que surja la oposición también. No es la academia, entonces me voy. Pero aquí me voy a referir un poco a mi experiencia de cómo cómo entré y dije, bueno, si no es la academia, pues es este seminario, ¿no? Entonces, digamos, pues algo me está pasando que con estos encuentros, los sábados, que eran los sábados son el seminario de formación, algo se está movilizando. ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Por qué? No lo sé. Pero ya de mientras, pues yo me voy a sostener, porque quiero ser psicoanalista, ¿no? Tal cual, así me lo propuse. Evidentemente eso ha tenido sus transformaciones, ¿no? Pero si algo distingue a la formación de Ciel, y la doctora también lo ha dicho en las transmisiones, es cómo no puede haber formación de un psicoanalista si ese deseo no se ve, digamos, puesto en acto en cómo la persona que desea devenir analista, en cómo él vive y vive su vida cotidiana. Y cómo en su vida cotidiana también se ve de alguna manera en acto, para no decir, bueno, se ve reflejado, pero creo que es mejor decir, se ve en acto, como él sí está digamos, en el empuje de transformar sus circunstancias. Entonces, creo que la propuesta de la formación también es que no es posible que no se tome en cuenta la vida cotidiana de un analista en formación. Y ningún programa en el mundo, hasta donde tengo entendido y conozco, aquí me puedo equivocar, pero ningún programa en el mundo se mete en el sentido de recoger el cómo un psicoanalista vive su vida cotidiana. Porque justamente en su vida cotidiana y en su dinámica de su vida cotidiana es donde se puede, ¿cómo decirlo?, ocultar
narcisísticamente hablando, se puede ocultar lo que es necesario para su formación que salga a la luz en su tiempo, podríamos decir, ¿no? En una espera también del analista que forma, en una espera amorosa, ¿no? Pero hay momentos en donde definitivamente pues, hay cosas que tienen que modificarse, ¿no? Para su formación. Uh-huh. Entonces creo que al incluir la vida cotidiana de un analista, es también pues llevar al analista a eso, a modificar sus circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y cómo se puede ver en acto ese deseo, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, me disculpo por la referencia, pero ¿cómo va echando luz ese deseo de devenir analista y sostenerlo con cada acto? ¿Cómo va echando luz en la vida cotidiana del analista? Uh-huh. Eso a mí me lleva también a poder decir esto que viene usted desarrollando, que si bien la formación de un analista, en este caso como somos formados en Ciel, está, como bien lo dice usted, en la vida cotidiana, también me lleva a decir que la formación nos lleva a que, digamos, solo es posible la existencia del psicoanálisis mientras viva en uno. Y esto, recuerdo una experiencia en uno de los seminarios donde, no me acuerdo por qué fue el tema, pero yo expresaba en ese momento que necesitábamos algo así como salvar al psicoanálisis. Y en ese momento, pues la doctora me detiene muy rápidamente y me lo dice así claramente: el psicoanálisis no necesita ser salvado por nadie ni por nada, ¿no? Y no recuerdo literalmente cómo me lo dijo, pero sí fue muy clara en, si el psicoanálisis vive en usted, pues el psicoanálisis vivirá. ¿Qué me queda muy claro ahí que he venido, digamos, como constatando, porque es verdad, porque eso así es, que si vive en uno naturalmente lo va a transmitir, ¿no? Es decir, no hay necesidad de sostenerlo. Regreso a lo que decía hace rato: no hay necesidad de sostenerlo por el lado de la ciencia, para que la ciencia le dé un lugar, quién sabe cuál, claro, será de reconocimiento. No hay necesidad de sostenerlo por el lado de fundamentos epistémicos, filosóficos, y no sé qué tanto se pueda ocurrir ahí. No hay necesidad de sostenerlo por lado de asociaciones internacionales o mundiales que son válidas, ¿no? En donde un conjunto de comunidad pues ya tiene un renombre y un reconocimiento. Todo esto que venimos diciendo, no es necesario sostenerlo con todo eso, ¿no? Si logra, y que eso es creo que la gran dificultad, eh, si logra vivir en uno, pues uno naturalmente lo va a transmitir. ¿Por qué? Porque ya está en uno. Es decir, cuando uno tiene odio, uno lo transmite; cuando uno tiene amor, uno lo transmite, ¿no? Cuando uno tiene envidia, uno lo transmite. Entonces, cuando el psicoanálisis ya vive en uno, pues eso se va a transmitir de forma natural en la vida cotidiana, como decía usted, ¿no, Misa? Y eso la gente lo va a captar inmediatamente. Es decir, uno no necesita decir soy psicoanalista, mis títulos, me formé en quién sabe dónde, bajo el brazo de no sé quién, y tengo fotos con quién sabe quién más, he escrito tantos libros, ¿no? Eso la gente lo percibe, lo capta, y Tengo quizás no libros pueda, autografiados. exacto, Sí. y quizás no pueda decir, pues este es un psicoanalista porque ni siquiera sepa, pero simplemente va a decir: aquí hay algo, una fuerza que esta persona me transmite. Y lo va a decir de distintas maneras, ¿no? Entonces me parecía importante también señalar eso. Sí, 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 Misa. sí, es que recordando algo que a mí me impactó pues, en la lectura de Freud, cuando él habla que en una de sus conferencias dice, con todas sus letras, ay, perdón, es que está pasando un super vehículo, no sé si se alcanza a escuchar.
No, afortunadamente no. No, no se Super escucha. camionzote y pero bueno, me distrajo. Pero Freud en esta conferencia habla de que va a haber un punto donde por más que se lea la teoría, pues no podrá el psicoanalista o futuro psicoanalista, digamos, capturar de fondo pues, el psicoanálisis si no lo ha experimentado en él mismo. Y eso es vía un análisis, ¿no? Su propio análisis, que él mismo pues vaya, se, se dedique, si lo puedo decir, a analizarse. Esto no lo dice así Freud, pero lo que me impactó es cómo bueno, yo lo llevo ahí, cómo está unido esto que venía diciendo de la vida cotidiana y que evidentemente pues tendrá que incluir, o cómo Freud pone la condición de incluir como parte de la formación de un analista, pues, el vivir, el experimentar en él lo que está de alguna manera, ni siquiera en teoría, sino lo que se ha dicho del psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Digo lo que se ha dicho por una cuestión más cercana que decir que la teoría se va a lograr experimentar, porque pues, no es cierto, ¿no? No va en ese sentido. Uh-huh. Aunque aquí me refiero a cómo Freud lo lleva a que justamente algo de la teoría tiene que develársele, por así decir, y vivirlo en un análisis. Uh-huh. Y aspecto que se ha criticado incluso de Freud, veía a un analista, pues bueno, para que no sea novedad, pues es un analista argentino, y no es una novedad que un analista argentino hable pues con cierta distancia o desprecio a veces de Freud. Y decía que esta propuesta de Freud de analizarse así, pues que ni se sostiene, ¿no? Que es mejor saber la teoría, porque pues bueno, pues no es necesario analizarse uh-huh, para que desde la formación académica, pues que se puede ser analista, ¿no? Entonces que eso es más bien, prácticamente se ha hecho casi de eso una religión, ¿no? Uh-huh. En fin, pero todo esto en Y bueno, función... y es que eso es a lo que se cae cuando hay Exacto, este tipo de repeticiones, que exacto, después de todo, pues vamos a ir a la religión. Ahora bien, exacto. esto que estamos conversando o estamos platicando, también es necesario puntualizar lo siguiente, que la labor del analista también va en la línea de la formalización de lo que él mismo va dando cuenta y va vivenciando. Y simultáneamente va a ir haciendo ciencia, va a ir creando ciencia de cada una de las personas que va escuchando. He ahí la particularidad y la singularidad. Justamente la semana pasada, igual en en una de estas pláticas, eh, me decían, es que, ¿por qué el psicoanálisis? O qué tiene de diferente el psicoanálisis? ¿Por qué no va a haber un título como psicoanalista? Bueno, que los hay, ¿no? Académicamente los va a haber y va a haber un sinfín. Pero esta persona, ¿qué es lo que me quería puntualizar? De, o sea, y tú no conoces algo, tú no sabes algo. Y justamente señalando esta situación de la singularidad, no sé si en alguna ocasión la doctora también nos los había comentado. Este, dígame el, el título del libro donde venga escrito todo el saber teórico de esa persona, de Juanito. A ver, el libro teórico de Juanito. Y así nos vamos con Panchito, y así nos vamos con Luisito, y así nos vamos. eh, ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? La radical diferencia que hay de una a otra persona. Uh-huh. Y con esto es mejor, yo así
lo pienso, que es mejor y hasta es más honesto decir, no sé, pero puedo pensar o puedo encontrar alguna solución, o si no la encuentro, me podría preguntar por qué es que no la encuentro, a diferencia de en algún otro tipo de posición, yo sé cuando realmente no sé, y pretender que la otra persona, también nos estemos como en una relación de, pues yo hago como que trabajo y usted hace como que se cura. Entonces, no va tanto por ahí, no va tanto por ahí esta situación, que bien en algunos casos se puede dar, en lo académico. Ahora bien, O ha habido también, Oscar, material. perdón que lo Sí. interrumpa, o también poderle decir a esa persona, oye, ya deja de perseguirme, ¿no? Porque, porque lo escucho y la semana pasada nos decía también que había una persona que le preguntaba y le preguntaba, pero sí sabes, ¿no? Sí. Y ahora creo que vuelve a decirnos que hay una persona que le pregunta, bueno, no sé si sea la misma, evidentemente estoy jugando, quién sabe si sea la misma, pero ya dígale que deje de perseguirlo, porque creo que lo persigue con preguntas de que, ¿y cómo vas? ¿Y cómo vas? ¿Y cómo vas? ¿Y qué es eso del psicoanálisis, no? Sí. Algo le, este, Algo le le llama. sabe, algo le ve, Exacto, algo Sí. ya le ve en Oscar que dice, a ver, este no trae algo que yo quiero saber de qué se trata. exacto. Y nada más no le responde. Pero es, pero es también, digamos, esto que venía diciendo Oscar, la expectativa pues, del saber que podemos hacer eh, semblante, ¿no? Entre lo que decía Oscar, yo hago como que trabajas y tú haces como que te curas, o yo hago como que sé y tú haces como que me entiendes, ¿no? Que muchas Todas veces la las academia psicoterapias son es, así. y que muchas veces exactamente la academia es así, ¿no? El docente o el profesor expone su saber y pues los alumnos hacen como que aprenden, pero pues que aprenden nada. Ujú. No digo que todos los docentes, pero la gran mayoría, la generalidad es, bueno, transmite un saber. Ujú. Y si lo y el libre pensamiento o el pensamiento de los alumnos solo es recibido, casi casi si viene citado en formato APA, es decir, Mm. el formato que se les pide, con el cual se tienen que amparar, que sus ideas, pues, si bien pueden ser originales, no son válidas, necesitan el respaldo de un texto anterior. Ujú. Y entonces se hace toda la cadenita, ¿no? En las tesis. Si no está citado un párrafo con el APA, entonces, pues, ese párrafo, que puede ser pensamiento original, hay que eliminarlo, porque no está sustentado. Ujú. Que no es lo que nos está diciendo Oscar, ¿no? Cómo recoger la singularidad, cómo recoger lo inédito de lo que una persona puede pensar y que también puede ser inédito para ella misma y encauzarlo a que lo sostenga y lo sostenga y lo siga sosteniendo esa persona en algo de lo que estamos hablando, en su deseo de devenir analista, pero que sea él o ella que lo sostenga. ¿Mediante qué? Mediante creaciones, también inéditas, de cómo le va a hacer para sostener su formación o si se equivocó, si en algo parece que ya no puede seguir o no puede continuar, cómo le va a hacer para modificar sus circunstancias y que eso que inició como un deseo inédito se siga sosteniendo. Y aquí son muy importantes, creo yo, mencionar las creaciones, ¿no? Algo a lo que también nos empuja la doctora Silvia, de las neocreaciones cotidianas en la formación de un analista y también en su vida cotidiana, ajá, porque no está separado, que eso también es una tendencia de la academia, ¿no? Ya terminó el horario escolar y entonces, pues, haga de su vida lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Y el analista, si quiere devenir analista, pues es de 24 horas, ¿no? Que eso es a lo que se apunta, ¿no? Uh-huh. Entonces, las neocreaciones en el devenir analista creo que también son muy importantes de cómo son en función de sostener ese deseo inédito. De, bueno, pues algo me interesó el psicoanálisis y pues quién sabe cómo le voy a hacer, pero voy a entrar y me voy a formar como analista, ¿no? Eh, Y
Y mire, Misa, en relación a lo que ahorita usted está desarrollando, claro, todos, vaya, igual lo que decía ahorita Oscar también, recibimos el comentario de parte de uno de nuestros radioescuchas, A.Ed David, y que dice lo siguiente: les comparto que yo anteriormente estaba muy decidido en formarme como psicoanalista. Sin embargo, ese deseo sufrió una merma por mi propio análisis, el cual no pudo producir una cura en mi caso. Entonces me llevé a una decepción. Ujú. ¿Cómo ven? Pues yo diría que se la vuelva a jugar. Siempre es buen momento para relanzar. Ujú. Ese deseo inicial, ¿no? Ujú. Porque indudablemente que puede haber momentos muy difíciles en la misma formación, ¿no? Ujú. Pero que se puede relanzar ese deseo. Ujú. No, no nos Y, dice qué pasó, pero finalmente se puede relanzar. sí, frente a lo que nos dice como una decepción, haberse llevado una decepción, coincido con usted, Misa, en que pues está siempre en la posibilidad de cualquiera de nosotros relanzar lo que dice nuestro propio radioescucha, líneas arriba, su deseo. Si bien pasó por esta experiencia, vaya, ¿por qué no habría de pasar? No estamos exentos ninguno a pasar por una decepción. El punto sería el relanzamiento, el no Sobre quedarse en eso. todo, Sí, sí, Einar. perdón, Germán, sobre todo la expresión de Oscar me hizo pensar que describe muy bien lo que son todas las psicoterapias, ¿no? Me atrevo a decir todas las psicoterapias. ¿Cuál expresión de Oscar? Yo hago como que trabajo y tú haces como que te curas. A mí me parece una excelente definición de todas las psicoterapias porque realmente operan así. Es decir, no voy a entrar en nombrarlas, cuántas hay, cuáles son sus métodos, pero básicamente es eso. Es decir, evidentemente el paciente, vamos ahorita a nombrarlo así, llega con un sufrimiento, cualquiera que este sea, y sigue con una pretensión de ser curado de esos síntomas, sufrimientos, qué sé yo, cómo lo ubica, ¿no? Pero me parece muy bien la expresión, muy acertada, porque sabemos que en lo psíquico, pues el sujeto no está enfermo absolutamente de nada. Entonces, me parece que toda pretensión de cura, digo, si no estamos en la cuestión de la medicina, que hay realmente enfermedades, ¿no? En el plano de la biología, sino dentro de las psicoterapias, o en este caso, esto otro que es el psicoanálisis, toda pretensión de cura es un engaño. No digo que el sujeto no pueda tener la intención y la búsqueda de curarse, ¿no? No estoy diciendo que eso no sea válido o que eso no tiene lugar o que eso no sea una razón válida para cada quien. Pero cuidado con estas pretensiones de cura, porque siempre llevan a un engaño, ¿no? A creer que uno ya llegó a una cierta meta, a que ahí ya se dio algo que tendría que darse en cierto tiempo generalmente, y todo eso acaba en un engaño porque uno va viendo, y eso lo sabe uno a lo largo de la vida, ¿no? Que uno vuelve a repetir y vuelve uno a repetir, y que eso de lo que uno cree que se ha curado, eso generalmente va a aparecer por otro lado. Es decir, si algo nos mostró Freud desde sus primeros trabajos con la hipnosis y con el trabajo de la reacción, que todavía, digamos, ahí no creaba lo que él va a nombrar como el método, el procedimiento, si algo nos mostró es que los síntomas desaparecían en el trabajo con la hipnosis y después, pasado el tiempo, volvían a regresar. Entonces, la cura en lo psíquico siempre es un engaño. Entonces, aguas con esas cosas de irnos en esa finta de que uno
va a curarse. Quizás lo que uno se tendría que preguntar, ¿de qué? Ahora, es verdad que en muchos casos uno escucha en los futuros analizantes que quieren soluciones inmediatas. Por ejemplo, a mí me acaba de pasar que un señor vino una vez, estamos hablando de un señor de arriba de 60 años, y él me dijo, bueno, yo quiero un medicamento, que usted me dé un medicamento porque yo necesito salir de esto, ¿no? Es decir, ahí la necesidad es inmediata de sentirse bien, ¿no? De un alivio, no sé, de que algo le corte, vamos a decirlo así, ¿no? La sensación que va viniendo. Eso es de alguna manera entendible, pero cuidado también con de este aspecto de curarse de algo, ¿no? Es decir, lo psíquico no está enfermo. Ujú. Bueno, Como así quería. sí, como también la expresión que nos comparte nuestro radio escucha en el sentido de merma. Dice merma, dice, de su deseo, dice que su deseo sufrió una merma. Igualmente respetando, por supuesto, el decir, las palabras de nuestro radio escucha, pues me llevó a preguntar de inmediato qué querría decir con eso. Poder ir, ya eso sería decisión personal en ir más a fondo, en qué quiere decir con eso. Simultáneamente, bueno, pues por mi parte, yo me pongo en cuestionamiento si el deseo pudiera ser algo que lo tasáramos o que lo midiéramos así, digamos, en términos de sufrir o no una merma. Me parece que, pues, cuando entramos vía un análisis en los terrenos del deseo, pues es vivido por nosotros como ese deseo es del orden de lo inconsciente. Es decir, no se trata de algo que algún día habremos de nombrar tal cual, así como el eureka y decir, mi deseo es dos puntos. Pues no. Nos las vemos permanentemente con esa profunda incógnita al respecto del deseo. Entonces, Sí, sí, Bueno, vemos a mí me cómo, gustaría, bueno, adelante, sí, doctor. sí. A mí me gustaría decir lo siguiente. En esta situación, en relación al deseo del analista, y bueno, en esta merma, híjole, lo que a mí me gustaría comentarle, ¿cómo se llama el radio escucha? Se llama A.Ed David. A Ed David, que si su deseo está en devenir analista, que se anime, que se anime. En la vida de los analistas eh, hay una parte muy, muy fuerte que es darse cuenta y escuchar lo que el psicoanálisis le devela a uno. Entonces, incluso, me pudiera atrever a decir en este momento, incluso ir un poco más allá de soportar aquello que el psicoanálisis dice de la verdad de cada uno, está en esa posibilidad de sobreponerse y a eso se refiere la doctora y en eso se refieren los doctores al decir, darle soporte y darle y poner en juego el deseo de devenir analista. Desde luego que nos vamos a encontrar con cosas terriblemente espantosas de lo que uno es o de lo que uno está constituido. Pero ¿qué tanto mmm, va a haber esa fuerza, esa potencia de decir, ok, incluso así voy a seguir manteniendo mi deseo firme de ser analista? Esa es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Desde luego que también está en esta cuestión que dice, ¿sabes qué? Es que, no sé, sufrí una merma porque esto me aconteció. Ok, pero ¿y si hay otra posibilidad de que incluso, me aconteció esto, que puedo seguir adelante? Puedo seguir adelante con eso que yo quería hacer. y finalmente creo que es, ¿qué va a hacer usted con eso, no? ¿Qué hace cada uno con, eh,
con su deseo, me refiero a lo que vaya experimentando en su transitar en su vida por devenir analista, ¿no? ¿Cómo le va a hacer? Ujú. Porque a eso nos enfrentamos cotidianamente, los que hemos decidido formarnos y poner en juego un deseo de devenir analistas, ¿no? Ujú. Y que finalmente también devenir, es decir, ese devenir, pues es un continuo. Ujú. No se va a tener la seguridad me refiero del título, como lo señalaba Einar, ¿no? No se puede tener esa garantía, porque pues, sabemos que de fondo tener una garantía, incluso teniendo un título, pues algo, algo puede suceder en mi vida que me haga cuestionarme incluso ese deseo inicial, ¿no? De devenir analista. Uh-huh. El punto es qué voy a hacer con eso, si lo voy a relanzar o no, cómo lo puedo sostener o no, si ya tuve suficiente o no, en fin, pero es constante, constante. Me refiero aquí, por supuesto, al devenir. Es constante, no es de una vez y para siempre, no llegó para quedarse, ¿no? Esa es la ilusión de la academia, ¿no? Ya tiene su título, bueno, pues ya puede dejarlo ahí, colgarlo, ¿no? En su cónsul y descansar un rato. Échese una siestecita de unos años, de un par de años, y ya después retoma, porque pues ya tiene el título. Retoma y a ver qué hay de nuevo y novedoso al despertar, con qué se encuentra en el mundo psicoanalítico, ¿no? Uh-huh. Crea fama y échate a dormir. Ya habrá pasado un montón de cosas, porque bueno, si algo nos llama y nos atrapa y nos atrae, es que el mundo y todo lo que sucede en el mundo siempre está sorprendiéndonos, siempre. Desde los eventos de la vida cotidiana hasta los mundiales, ¿no? Todo lo que sucede mundialmente me refiero. Y que, pues, por ejemplo, muchas veces hemos tocado todos esos puntos acá en los programas y como la doctora siempre al darnos línea, siempre está, diría yo, no solo en ¿cómo se dice? En el ajo, ¿no? Sino punta de lanza, siempre. Uh-huh. Siempre, siempre, unos pasos, diría yo, adelante, en una expresión que me parece muy, muy bella de la doctora, y es los signos de los tiempos, ¿no? Hacia dónde nos lleva el estar al pendiente o estar, digamos, a la lectura, si me permiten la expresión, de los signos de los tiempos. Y las creaciones desde ahí de la doctora en proponer, digamos, la conversación o la línea de trabajo, son, pues, bueno, vienen desde eso, desde una creación. Entonces, pero pues cómo va entrando uno en esa dinámica de creación, pues forma parte de la formación de los analistas, ¿no? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer con ese deseo y con qué acto ahora va a realizar para sostener ese deseo? Y sostenerse, ¿no? En su formación. Muy cierto lo que dice Misa de la propuesta de la doctora. Siempre, pues sí, atenta a los signos de los tiempos y como decía, pues adelantándose inclusive, proponiendo siempre algo original. Y en ese sentido lo relacionaba con lo que también me hace pensar el decir de nuestro radio escucha, en el sentido de cómo refiere la palabra decepción. Yo creo que si algo hemos recogido los analistas en últimas fechas, ni qué decir, bueno, como un efecto de la pandemia misma, de esa experiencia de la pandemia, particularmente en los jóvenes, es un sentimiento de profunda decepción. Yo creo que algo que escuchamos actualmente muy frecuentemente es el sentir de los jóvenes el sentir de una decepción por su mundo. Digamos que hay un sentir en los jóvenes actualmente de que su mundo los tiene profundamente decepcionados. No hay una oferta, no hay opciones, posibilidades que el mundo abra para ellos en cuanto a una realización. Entonces,
creo yo que yo tomo esto en el sentido pues de señalar la trascendencia que tiene, por lo tanto, el que seamos pues originales, en que seamos creadores, en que si la circunstancia apunta a una decepción o varias decepciones, bueno, pues con qué y de qué forma cada uno de nosotros pues nos levantamos de esas decepciones. ¿Qué hacemos con esas decepciones? Si me permiten, perdón, queridos colegas, denme oportunidad de leer más mensajes que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha. Una de estas participaciones es del día de ayer por parte de Rosalía Santiago y que nos dijo lo siguiente. Escuchó ella la retransmisión de nuestro programa y nos dejó este comentario. Dice: hola mis queridos doctores, extraño escuchar sus pláticas de las 12 del día. Y luego dice, y ya no me juega sus notificaciones. Inviten, porque mi corazón les extraña. Les mando abrazos desde Guerrero. A lo cual, querida Rosalía, comentándolo con mis colegas acá, poquito antes de que entráramos al aire el día de hoy, me explicaban, y bueno, a modo de respuesta a lo que usted nos dice, que basta con que vuelva usted a actualizar en su Facebook las notificaciones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos para que de esa forma usted vuelva a recibir pues Sí, puntualmente las ahí notificaciones. cambió la forma en cómo Facebook se dirige a los usuarios, ¿no? A los que usamos Facebook. Entonces, barrió con todas las notificaciones de las páginas que siguen. Entonces, pues bueno, en el caso de Freudiana Radio, en el caso de la página de Ciel, es volver a entrar directamente a la página del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, al Facebook, y activar las notificaciones. Por ahí debe de venir un apartado en la parte superior que diga activar las notificaciones cuando se esté en vivo. Y ya le van a llegar como antes le llegaban. Pero pues basta como tip, lo tendrían que hacer de todas las páginas que siguen, si tienen más, ¿no? Entonces tendrán que Esa hacer es la ese. información para los que no sabíamos, porque yo no sabía que Face había barrido con todo eso. Sí, Así que tiene es un tiempo información hasta para mí. que modificó sus políticas de privacidad, que tienen que ver con la privacidad de los usuarios y la comodidad de los usuarios, y que cada usuario decida, si cada persona decida de qué páginas quiere que le lleguen notificaciones. Entonces tendrán que activar las notificaciones del centro de investigación para que reciban digamos, la transmisión, que es a mediodía, que estamos en vivo los martes y los miércoles, o bien de las retransmisiones de los programas grabados, ¿no? Que también hasta de lunes hasta el día jueves, ¿no? Les decía hace un momentito, más participaciones de nuestro público Radio Escucha. Sonia Vargas nos dice lo siguiente: hola queridos doctores, quiero compartirles algo que me surgió durante mis primeros seminarios de formación. 2 puntos. No sé si alguna vez alguna lombriz se sintió tan feliz de no saber, de no ceder a los semblantes. En coordenadas simultáneas, con asombro, hijo de la intuición, denegando la certeza que obtura el vacío, creación, vacío. 2 puntos. La vida. Ahora, por supuesto que mi sentir se ha trastocado, es decir, se ha sacudido, transformado, y retomaré unas palabras del presidente. Abre comillas. Lo difícil se logra, lo imposible se intenta cuando se está en una transformación verdadera. Cierra comillas. Sin garantía, agregaría yo. Les envío un fuerte abrazo. Pues ahí tienen, ¿no? Una vivencia de nuestra colega del seminario de formación, Sonia, ¿no? Sí, así es, Sonia, y que ya, que ella lo hace, me refiero a compartirnos la cita. Me llamó a mí también la atención haber escuchado al presidente, creo que fue en la conferencia del día de ayer,
que dijo estas palabras y que cuando yo escuché al presidente dije, a lo mejor el presidente en algún momento pasó oreja por el seminario de la doctora Heiser, cuando nuestro presidente dijo esto que nos comparte Sonia, de lo difícil se logra, lo imposible se intenta cuando se está en una transformación verdadera. La doctora Heiser, en la creación de nuestra licenciatura en teoría psicoanalítica, pues justamente lo que ella propuso ahí fue decir lo siguiente: ser realista logra lo imposible. Otra participación de nuestro público radioescucha llega por parte de Paco Pacheco y dice lo siguiente: hola, buena tarde. Me atrevo a decir que Aed David no sabe cuál es el deseo de devenir analista. Bueno, qué bueno que se atreve para decir que no va en la línea del saber, que no va en la línea del saber sobre el deseo de devenir analista. No va justamente ahí, ¿no? Pero qué buena su participación, Paco Pacheco. Ajá, porque justamente lo que nos entrega David es algo de él, ¿no? Que en mi caso lo que le decía es, pues reláncelo, pero eso es como una posibilidad de esa merma que él vivió, que nos entrega también, que es muy valioso lo que nos entrega en relación a su deseo de formarse como analista, ¿no? Pero creo yo que no va en la línea del saber qué es el deseo, y entonces si ya sé qué es el deseo de devenir analista, entonces pues, por ahí me voy. No, no estamos diciendo que justamente a lo que nos hemos enfrentado, ajá, al menos en la formación de Ciel, es que pues, no va en la línea del saber, justamente. No hay academia para el saber, decía yo. Es decir, no, imposible. Cuando uno cree que va en la certeza y así se puede presentar, ¿no? De no, miren, yo tengo mi super currículum de, soy más lacaniano que Lacan, ¿cómo ven? Pero nada más la entrada de, sí, bueno, pues a ver, sosténgalo y como muchas veces, generalmente, casi siempre, y diría siempre, eso se desmorona, esa certeza del saber. No porque las personas no sepan, no va por ahí. O de que en sí, pues no trabajemos, digamos, no trabajemos, me refiero a lecturas, teoría, etcétera, pero no va por ahí, no va en esa línea de sostenerse y agarrarse, como lo decía Einar, de yo ya sé y entonces pues me acomodo en mi sillón para dormirme una siestecita. Y ahí me despiertan cuando el mundo cambie, cuando haya novedades. Ajá. Y les comparto el que por hoy ha sido hasta este momento el último mensaje que recibimos. Llega por parte de Talia Ugalde y dice lo siguiente: yo he probado bastantes, en serio bastantes, mínimo 10 lugares en la búsqueda de ese amor al psicoanálisis que había enterrado, pero gracias a Ciel resurgió. Hoy, nuevamente, gracias a mi analista, puedo diferenciar el trabajo tan marrano que hacen algunos docentes y me parece sumamente delicado y hasta ruin que se atrevan a compartir sin tacto y ni siquiera darse cuenta que lo que comparten puede mover tanto y lo delicado que es. Gracias, Ciel, y sobre todo a mi amada doctora Gabriela D'Artis, que por su trabajo y recorrido me invita constantemente a cuestionar y relanzar. Qué bello, ¿no? Qué bello. Sí, es cierto, Einar, es muy bello. Bueno, y como decía hace un momento, pues era el último mensaje que recibimos por hoy, estando ya a un par de minutos por concluir nuestra emisión de martes, Palabra de Hombre. ¿Qué más, queridos colegas? ¿Qué quisieran decir? Pues retomar lo que, la convocatoria que hacía Oscar, de si ya están, no me acuerdo, Oscar, si ya están cansados o hartos, si ya se dieron cuenta de la repetición.
Sí. pues hay la posibilidad, ¿no? De empezar a formarse como analistas y justamente ver si también van a soportar que eso de lo cual se puede decir que ya está uno harto y cansado, ver si realmente uno ya no quiere uno que se repita y se dé. Pero si ya están hartos, sí, en eso sí retomo su línea, si ya están hartos y cansados, si ya se dieron cuenta ay, bueno, y esto es lo mismo y no importa qué discurso me pase, ¿no? O a qué psicoterapia, como ahorita también lo decían, ya fui, y es más de lo mismo, con otras palabras, más de lo mismo, pues justamente, ojalá puedan dar un paso hacia formarse como analistas, justamente para vivir pues parte de lo que no hay garantía, de lo que uno no se puede acomodar, y de recibir la merma y la decepción montonal de veces. Ujú. Sí, Eso. justamente la no Sí, garantía es lo que nadie quiere tocar, ¿no? Ujú. O bien hay aspectos de la formación en donde pues uno no quiere saber de algo de uno mismo, es decir, es lo que queda cubierto también por la academia. Entonces, formar analistas es un gran compromiso, que es un compromiso amoroso. Me atrevo a decir que los que estamos aquí en la transmisión lo hemos vivido, ¿no? Como la pasión de la doctora Silvia y que nos ha compartido, que es formar analistas, pues nos ha sostenido en nuestra formación, pero también pues ha dependido de nuestro propio deseo, ¿no? Y cada persona que desee formarse como analista tendrá que vérselas con eso, con su deseo de formarse como analistas. Y de transformar sus circunstancias para que ese deseo siga en pie, digámoslo así, ¿no? Que cada acto sea para poner en juego ese deseo nuevamente. Pero sí, si ya están, ¿qué? ¿Aburridos o fastidiados? Como decía Oscar. No, pues ya. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? exacto, exacto, Misa. ¿Qué esperan entonces? Y pues aquí estamos, he aquí el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a través de su espacio, el espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y también a través de los distintos medios que conocemos de comunicación. Nuestra página de internet del CIEL, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, bueno, www.cielmex.com.mx. También, por supuesto, nuestros teléfonos de contacto 55 56 80 76 86. El otro es 55 55 93 24 38. Pues bien, terminamos el día de hoy y lanzamos nuestra invitación para la cita que tenemos mañana al mediodía, y esperemos, por supuesto, contar nuevamente con su compañía, querido público Radio Escucha. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.